dando entonces por entrever que Marcos es más antiguo que Mateo y más antiguo que Lucas. Es decir, Marcos se nos presenta como una fuente de los evangelios de Mateo y los evangelios y el evangelio de Lucas. Marcos tiene unas características muy particulares. Marcos es el evangelio que trata de presentarnos la reivindicación. Marcos es el evangelio que quiere reivindicar al movimiento que siguió a Jesús antes de su crucifixión. Quiero que entiendan esto. Normalmente, para entender la historia de la iglesia, todos apelamos a Lucas. Todos nos remitimos a Hechos. Hechos de los Apóstoles, como lo veremos más adelante, es un libro que nos plantea la historia de la iglesia desde Jerusalén. Para Hechos de los Apóstoles, oiga esto, para Hechos de los Apóstoles, todo comienza en Jerusalén. Aquí empieza todo el movimiento misionero de la iglesia en la perspectiva de Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 1, versículo 5, se comienza diciendo Jesús: no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y en el versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la perspectiva de Hechos, la iglesia comienza en Jerusalén, y particularmente después del capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, como el Pentecostés que habilita a la iglesia para la misión. Sin embargo, nos queda en la mente la pregunta: ¿y qué pasó con todas aquellas personas que en el ministerio terrenal de Jesús le siguieron? ¿Qué pasó con todos aquellos que Él sanó? ¿Qué pasó con todos aquellos que Él hizo una obra de liberación? ¿Qué pasó con todos aquellos que mientras Él andaba predicando la buena nueva y haciendo milagros, le escuchaban el mensaje del reino, le seguían? ¿Qué pasó con toda esa gente? Porque en la perspectiva de Lucas, que es la primera parte de Hechos de los Apóstoles, porque el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles en un tiempo formaron un solo libro. Cuando los evangelios se separaron para formar un bloque, entonces se separó el tomo 1, que es hoy el Evangelio de Lucas, del tomo 2, que es Hechos de los Apóstoles. Y en la perspectiva del autor de Hechos de los Apóstoles, la iglesia comenzó en Jerusalén, en el aposento alto, en el derramamiento del Espíritu, y de allí comenzó un programa misionero. Ahora, Marcos es el evangelio que busca corregir la perspectiva de Lucas. Y es que saben que eso es lo maravilloso que tenemos, no solo en el Nuevo Testamento, lo que tenemos en toda la Biblia. Una de las cosas que encontraremos en la Biblia es que no tenemos una sola versión de los acontecimientos. No tenemos una sola versión de las historias o de las narraciones que forman parte de la Biblia. Tenemos a veces una o dos versiones del mismo acontecimiento, y justamente esos son los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
4 versiones distintas de un mismo acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? Es la persona de Jesús de Nazaret. De esa persona de Jesús tenemos 4 versiones distintas, con énfasis particulares, con algunos elementos que se quieren destacar en particular de cada evangelio. En esencia, los 4 evangelistas quieren apostarle a una verdad en particular sobre Jesús de Nazaret. Y lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia no quiere excluir ninguna de las versiones. La Biblia las incluye a todas, aunque parezcan contradictorias. Y eso no es solo válido para el Nuevo Testamento, es válido para el mismo Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos 2 versiones de la creación en el Antiguo Testamento. Tenemos la versión del capítulo 1 y tenemos la versión del capítulo 2. 2 narraciones distintas acerca de la creación. En el capítulo 1, por ejemplo, tenemos una historia en la cual el mundo comienza siendo como un pantano anegado de agua, y que la creación supone un proceso en el que el agua se retrae, emerge la tierra y comienza luego a producir plantas y luego producir animales, y al final, como coronación de todo lo creado, aparece el hombre. Eso es en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 la versión de la creación es distinta. Ahí, más que parecer la tierra una tierra anegada en agua como el capítulo 1, en el capítulo 2 la tierra es más bien un desierto. Dice, y en la tierra no llovía, no se conocía la lluvia. Y a la inversa del capítulo 1, donde el hombre es creado al final de todo, en el capítulo 2 el hombre es creado primero. Primero el hombre es creado y después es creado la vegetación, después son creados los animales y después es creada la mujer. Son 2 versiones distintas de la creación. Ahora, ¿por qué se incluyen ambas? Se incluyen ambas porque en cada perspectiva de la creación hay una verdad divina. Y eso lo vamos a encontrar constantemente nosotros en la Biblia. Siempre hallaremos 1 o 2 o 3 tradiciones o 3 versiones de un mismo acontecimiento. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿qué animales y cuántos animales metió Noé en el arca? Dígame. ¿Qué ha leído usted? Dígame. ¿Cuántos animales metió Noé? Pero dígame sin miedo. Dígame. 2 de cada especie, o sea, una pareja de mamíferos, de lo que se arrastra en la tierra y de aves. Una pareja. ¿Estamos? Esa es la versión que generalmente hemos conocido de los animales que Moisés metió en el arca, perdón, que Noé metió en el arca. Pero no es la única versión. Vaya rapidito a Génesis conmigo para que vea esta dualidad. Génesis, rápido conmigo, hermanitos. Génesis capítulo 6. Dice 6:19. Fíjese, haz que entre en el arca, ¿qué, hermanitos? Una pareja de todos los seres. Quítamele a esto brillo, hijo. Tiene demasiado brillo. Demasiado agudo está esto.
haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganados y de reptiles. Y dice el 22, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Aquí tenemos la versión que todos conocemos, pero hay otra versión, capítulo 7. Inmediatamente se dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca. Eso ya se lo había dicho, por supuesto, anteriormente en el capítulo 6. Pero hoy le vuelve a decir, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre que he encontrado justo en esta generación. Y oiga esto, de todos los animales puros lleva, o sea, aquí ya no es de una pareja, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie en la tierra. En el 7.3 se nos habla de 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, cuando ya se nos dijo en el 6.20 que es una pareja de cada especie de aves. Es decir, aquí tenemos, y al final, en el versículo 5, termina como termina el 6.20, el 6.22. Y Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. O sea, el 7.5 es igual al 6.22. Estamos ante dos distintos relatos, uno en el cual se dice que solo será una pareja, pero en el otro se dice que será 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. Son las diferentes, diríamos, versiones que tenemos sobre un acontecimiento y que están registradas en la Escritura, y que ambas de alguna manera son verdad para nosotros porque buscan ilustrar una verdad en particular. En ese sentido, los evangelios son lo mismo. Hechos de los Apóstoles representa la versión de la primera parte de Hechos, que es Lucas, donde todo comienza en Jerusalén. En el caso de Marcos, no. En el caso de Marcos, no comienzan las cosas en Jerusalén. En el caso de Marcos, las cosas empiezan en Galilea y terminan en Galilea. Para Marcos, Jerusalén no es el punto de partida. Para Marcos, el punto de partida es Galilea. Marcos está defendiendo a Galilea y no a Jerusalén como lo hará Lucas. Galilea. El Señor comienza su ministerio en Galilea. Vea rápidamente, vamos a Marcos y cerramos aquí por razón del tiempo ahorita, hermanitos. Vea Marcos capítulo 1. Dice 1:9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret, ¿de qué, hermanos? De Galilea. Versículo 14. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue ¿a dónde? A Galilea. En la perspectiva de Marcos, Jesús comienza en Galilea y se traslada en el desarrollo del evangelio, como lo veremos en el esquema del otro martes, se traslada hacia Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se traslada Jesús a Jerusalén? ¿Para qué?
¿Para qué se traslada Jesús a Jerusalén? ¿Dónde dice eso? ¿Qué le pasa a Jesús en Jerusalén? ¿Qué le pasó a Jesús cuando llega a Jerusalén? Dígalo con ganas, hombre. ¿Qué le pasa a Jesús en Jerusalén? ¿Cómo? Lo matan. En Jerusalén lo asesinan. Porque él no murió de muerte natural, murió asesinado. Jesús muere asesinado. No muere por una enfermedad natural, no muere de un paro cardíaco, no muere de algún paro respiratorio. Él muere asesinado. Ahora, ¿dónde muere asesinado? En Jerusalén. En la perspectiva de Marcos, Jerusalén es la ciudad que mata al Hijo de Dios. Pero luego de la muerte viene la resurrección y Jesús vuelve a Galilea. Vea el capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 6. 16:6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes. ¿A dónde? El evangelio de Marcos es un evangelio que tiene dos movimientos. Desde que el evangelio comienza, Jesús inicia un itinerario hacia Jerusalén, donde él está consciente que ahí lo asesinarán, ahí lo matarán, ahí lo entregarán. Pero luego de la muerte viene la resurrección y dice: vayan a Galilea porque allí me verán. En la perspectiva de Marcos, el evangelio comienza en Galilea, pasa por Jerusalén para asesinarlo, pero luego él regresa a Galilea. En la perspectiva de Marcos, la ciudad importante no es Jerusalén, es Galilea. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? Esto va a denotar, esto va a remarcar, esto va a enseñarnos que el evangelio de Marcos quiere reivindicar a los movimientos de Galilea que se gestaron en el ministerio histórico de Jesús. Para Marcos, la iglesia de Jerusalén, de la cual Lucas está presentando como la iglesia ideal, Marcos es un reclamo de los movimientos de Galilea, reclamándole a la iglesia de Jerusalén de considerarse ellos la iglesia privilegiada, cuando los movimientos que siguieron a Jesús en Galilea lo siguieron mucho antes que la iglesia de Jerusalén. Pero esto es una trama que vamos a presentar el próximo martes. Solo voy a decir un elemento breve. Por ejemplo, Marcos no tiene una perspectiva positiva, por ejemplo, sobre los hermanos, sobre la familia de Jesús. Sobre la familia de Jesús, Marcos no tiene una perspectiva favorable. Tampoco tiene una perspectiva favorable sobre los apóstoles. Marcos va a demostrar en su evangelio, y lo veremos el próximo martes, que la familia y los apóstoles, que son los que tienen en Jerusalén la preeminencia, quienes gobiernan Jerusalén, quienes están al frente de la comunidad en Jerusalén. Al frente de la comunidad en Jerusalén está
la familia de Jesús, particularmente María. Usted recordará en Hechos 1 que se dice que María estaba reunido con los 120, y recordará que en Hechos 15 Santiago, el hermano de Jesús, ha llegado a tener el liderazgo en la comunidad de Jerusalén, y que los apóstoles son los que tienen una hegemonía en Jerusalén. Marcos es el evangelio que nos presenta a la familia y a los apóstoles de Jesús como los incrédulos. Marcos va a hablar que mientras los demonios reconocen a Jesús y los demonios ven a Jesús y le dicen: Hijo de Dios, ¿por qué has venido atormentados? Los discípulos se preguntan: ¿y quién es este? Lo que los demonios ya saben, ni siquiera los apóstoles saben. Es Marcos el evangelio que nos presenta una perspectiva muy, diríamos, muy crítica sobre la familia de Jesús. Es Marcos, y lo veremos en detalle el próximo martes, el único evangelio que nos dice que la familia de Jesús llegó donde él estaba para retirarlo, porque la familia decía: Jesús se ha vuelto loco. Entonces, lo que Marcos hace es reclamarle a la comunidad de Jerusalén cómo es que la familia de Jesús, en la persona de Santiago, el hermano de Jesús, y cómo es que los apóstoles tienen un liderazgo en Jerusalén, cuando en el ministerio itinerante de Jesús en Galilea ellos ni siquiera le creían. Y sin embargo, le creían otras personas que llegaron a desarrollar una labor misionera en Galilea. Marcos es el evangelio que defiende los movimientos que comenzaron a seguir a Jesús desde Galilea mucho antes que en la perspectiva de Lucas comenzara la iglesia en Jerusalén. Marcos es un evangelio fascinante. De hecho, en los últimos 200 años, Marcos ha recobrado un valor, un protagonismo muy significativo de cara a entender el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia. El evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo y es el evangelio que recoge, que busca recobrar, que busca reivindicar a ese montón de gente que usted lee en la Biblia que andaba detrás de Jesús. Usted se pregunta: ¿y toda esa gente que se hizo? ¿Y toda esa gente que creyó en él, qué se hizo? ¿Y la gente que fue sanada, qué se hizo? Porque en la perspectiva de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, pareciera que toda esa gente de un plumazo quedó borrada, y que todo empezó en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y claro, eso es válido en la perspectiva de Lucas, pero en la perspectiva de Marcos, él quiere defender la existencia, la validez de la existencia de esos grupos o de ese movimiento que se gestó en torno a Jesús en su práctica itinerante, que en la perspectiva de Lucas quedan marginados, quedan apartados, quedan escondidos, porque para Lucas la iglesia nació en Hechos capítulo 2, pero Marcos dirá: no, la iglesia nació mucho antes, nació en los hombres y mujeres que fueron beneficiados por el ministerio histórico de Jesús de Nazaret, y que se organizaron y que desarrollaron movimientos creyentes en Jesús. Esos no desaparecieron, y ese es el evangelio de Marcos, que restituye, que reivindica a esos movimientos que se gestaron en torno a Jesús de Nazaret. Voy a llegar hasta aquí, hermanitos, por razón del tiempo no daré espacio para preguntas, pero las preguntas téngalas consigo y me las hacen todas las que quieran el próximo martes. ¿Estamos, hermanitos? Pónganse de pie, amados hermanos.
El Evangelio de Marcos comienza diciendo: este es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es ese Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el que somos llamados a comunicar. Un Evangelio que se da en palabras y en obras. Un Evangelio que refleja en el poder de las obras la autoridad de Dios para transformar la vida de los hombres. Padre, el Evangelio de Marcos nos enseña que no solo el ministerio de aquellos que viven en Jerusalén y que se consideran importantes es ministerio importante, sino que a veces hay ministerios allí donde nadie quizás conoce, nadie sabe, pero que son importantes para ti. Marcos nos habla del reconocimiento de cristianos que siguieron siendo fieles a Jesús desde que recibieron la palabra o un beneficio milagroso de Jesús, y que también eran iglesia y que hacían tu obra. ¿Cuántas veces, Dios, nos equivocamos pensando que nuestro ministerio no es tan importante como otro y a veces lo dejamos de hacer? A veces estamos conflictuados pensando que mi ministerio no es tan importante como el de otro. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos enseña que para ti, tanto el ministerio de los creyentes en Jerusalén como el ministerio de los creyentes en Galilea, aunque esté escondido o ignorado, para ti es importante. Para ti es ministerio y tú lo reconoces. Al aceptar, al hablarnos, al inspirar el Evangelio de Marcos, tú estás reconociendo el ministerio de algunas personas que en el silencio y en la marginación están haciendo tu voluntad. Por tanto, amado hermano, aunque su ministerio parezca no ser reconocido, quiero que sepa que Dios lo reconoce. Aunque su ministerio parezca que nadie lo mira, Dios lo mira. Aunque su ministerio parece que no recibe el aval de los hombres, recibe el aval de Dios si usted está ministrando. Dígale al Señor en esta hora: aunque mi ministerio no sea reconocido por los hombres, me basta con que sea reconocido por ti. Y ahí está la grandeza de lo que hacemos para Dios. Padre, que cada uno de nosotros pueda valorar la grandeza del ministerio a partir no de las alabanzas humanas, sino a partir de tu respaldo, de tu aprobación.